A ver, estamos en comunicación, lo habíamos prometido, con el diputado Alberto Acef. Él pertenece a Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Acef? Alan Ferraro lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Alan. Buen día. Hay un eco en la transmisión. Bueno, ahí vamos a tratar entonces ya mediante el operador de resolver esa cuestión. A priori preguntarle, diputado, ¿qué valoración hace respecto del debate que se está dando sobre el acuerdo con el fondo y de los incidentes que ocurrieron la semana pasada cuando se discutían diputados? Bueno, antes que nada le quería decir que escuché recién los comentarios de algunos oyentes, sí, que usted estaba a su vez informando a la audiencia, y yo coincido absolutamente con prácticamente todo lo dicho y los comentarios suyos. Quiero decirle en ese sentido que hay alrededor de 80.000 cargos políticos en la Administración Nacional, ni hablar lo que se podría sumar en las administraciones provinciales y municipales, con sueldos que superan en todos los casos que estoy hablando, en casi todos, a los que muchas veces se reprocha como dieta de los diputados, que cobramos menos que esos miles de funcionarios, y son todos ignotos, nadie los conoce. Son asesores, por ejemplo, de los entes reguladores del Estado, además de los directores, que lo único que hacen es firmar actas alguna vez por mes, que se reúna, si es que se reúne mensualmente, y ahora con la pandemia hubo mucha actividad virtual. Es decir, que verdaderamente son prebendas que está pagando un país que está empobrecido, simplemente porque es el aparato político del poder, donde lamentablemente debo decir que se cruzan los partidos. No es una cuestión solamente del kirchnerismo, sino que lamentablemente es una cuestión que viene de arrastre, pero que el kirchnerismo agravó hasta límites asombrosos, porque cuando llegó Cristina había menos de 1 millón de personas en la burocracia estatal nacional, y la elevó ella al doble en su periodo que terminó en el 15, y ahora siguen, como lo demuestra el hecho de que los otros días nombraron 100 personas nuevas en el PAMI, mientras, como bien dicen los oyentes, y nosotros nos consta en Mar del Plata, por ejemplo, que nuestra gente tuvo que ir a auxiliar a los jubilados, no les prestan ningún servicio con el principal concepto con el que hay que ser servidor público, precisamente el de tener respeto al servido, que es el ciudadano, y en este caso el ciudadano mayor, mandándolos a la página web del PAMI, cuando la gente mayor se sabe... no está familiarizada con Internet ni siquiera. Claro, tiene dificultades para este tema. Bueno, con respecto al debate, sí, que usted me plantea, yo creo que es un debate pobrísimo, como en general todos los debates en la Argentina. La pobreza general material que estamos sufriendo también abarca la pobreza de ideas, la pobreza de propuestas, la pobreza de la dirigencia, la pobreza de visión de dirigente que debe tener un hombre y una mujer de Estado, cuando realmente están a la altura de las circunstancias. Acá lo único que se está haciendo, en realidad, y esto es lo más lamentable de todo, es dilatando, postergando, prorrogando los pagos al Fondo Monetario, porque no podíamos sostener los vencimientos de este año, el primero de los cuales es de los 2.900 millones de dólares, ahora el 22 de marzo. Y en realidad hay que agregar una cosa que muchas veces no se está diciendo últimamente, y es que no solamente se postergan los vencimientos ya acordados del préstamo del año 18, sino que se está agregando una deuda de más de 9.000 millones de dólares a la que había tomado Macri. Es decir, que nos seguimos endeudando, y con esa deuda que ahora tomaríamos, si se acuerda esto, cuando el Senado lo apruebe y el buró del Fondo Monetario
termine de celebrar este acuerdo, vamos a pagarle al fondo estos vencimientos que están en este momento siendo inminentes. Es decir, que lo único que estamos haciendo es tomar deuda para pagar deuda. Lo único que estamos haciendo es no aprovechamos la circunstancia de la crisis tremenda que vivimos para decir, bueno, ahora llegó el momento de hacer esa palabra maldita, que no puede ser maldita, sino que hay que afrontarla, que es ajustar las cosas en la Argentina. No puede haber ñoquis en la docencia, hablando de gente que cobra y no trabaja. Esto está lleno, plagado toda la administración de ñoquis, pero lo que es increíble es que hay ñoquis en los hospitales, hay ñoquis en la docencia, y si se descuidan en cualquier momento les digo que hay ñoquis en la policía. Es decir, estamos verdaderamente al borde de lo más desopilante que le puede pasar a un país, que es el desorden más absoluto. Entonces, es increíble, diputado, también, ¿no? A propósito de lo que usted decía, ¿no? La palabra que es tan polémica en nuestro país, pero al mismo tiempo es tan necesaria, ¿no? Realmente es necesario hacer un ajuste. ¿Por qué está bien gastar cuando no tenés plata y no ajustar cuando no la tenés? Digamos, vemos que el gobierno, en vez de facilitar las cosas para aquellos que pueden invertir en capital, en trabajo, de repente, en este contexto tan delicado, querían aumentar las retenciones, tuvieron que dar marcha atrás, querían crear una subsecretaría de la resiliencia, 40% de pobres, y estaban pensando en esas prioridades. Tomaron empleados que no terminaron ni el secundario. Digo, ¿por qué cuesta tanto en política, cree usted, hablar de ajuste, es decir, de sincerarnos? Bueno, sinceramente yo creo que en la Argentina, además del pobre debate que hablábamos, la falta de visión de hombres y mujeres de Estado que padecemos, un proyecto colectivo que tenga un poquito de sentido común y que piense un poco más allá de la coyuntura. Además de todo eso, yo creo que hay otro problema que es muy grave, que hoy lo estamos viendo, por ejemplo, a la luz o la contraluz de lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, y es que acá falta el patriotismo. Acá no hay patriotismo. Acá la verdad que el patriotismo brilla por su ausencia, sobre todo en la dirigencia. Yo creo todavía que el pueblo argentino tiene un sentimiento hacia su tierra, hacia nuestro país, que lo querría ver realmente saliendo de este pozo tan profundo en el que está, pero en la clase dirigente yo digo que brilla por su ausencia, y el patriotismo es el que nos inspiraría a hacer las cosas un poco mejor. Porque cuando uno ama, aunque no tenga la profesionalidad, la idoneidad absoluta que se necesita muchas veces en algunas materias para poder gestionar, es como pasa con los padres. Los padres no aprenden a ser padres en una escuela, pero el amor les inspira el cuidado que deben a sus hijos, cómo se esmeran para tratar de que no caigan en ningún desvío cuando ya tienen un poquito de más edad, cómo se cuida su salud, cómo se cuida su nutrición, a lo mejor aprendiendo por experiencia, por errores que se cometen y que se corrigen, pero el amor es el que inspira eso. Y acá el amor no está suficiente, por lo menos por lo nuestro, no inspira gestiones de bien público, y lo que se gestiona es el interés personal y a lo sumo el interés sectorial del partido al que se pertenece y de los compañeros o cómplices del partido. Entonces este es el problema que hay, y por eso no encaramos algo que no podemos eludir más. Tenemos que poner orden en nuestra casa, y para poner orden en nuestra casa, por ejemplo, no puede haber un solo ñoqui en la administración pública, no puede haber un solo derroche, no puede haber, por supuesto, ni una gota de corrupción, y para eso fundamentalmente necesitamos el auxilio del Poder Judicial, que no puede dejar pasar
como si distrayéndose ante una manada de elefantes como si no la viera. Porque ahora, diputado, el 2% de los procesos penales llega a juicio, los procesos penales por corrupción. Entonces quiere decir que el 98% queda sin sanción. Esta es la realidad estadística incluso. Y dura realidad estadística. Preguntarle por último, diputado, nosotros abríamos el programa haciendo una valoración respecto de que da la impresión de que se está enrareciendo el clima político. Ya la situación económica es grave, la situación social lo es, pero ahora con lo que pasó la semana pasada, en ocasión del debate, estos incidentes, da la sensación de que empieza a enrarecerse el clima político, digamos, donde hay un intento de frenar el trabajo de un poder del Estado, como era el legislativo en plena sesión. ¿Cree que se empieza a enrarecer, a olfatear algo turbio? No, yo creo que hay un sector minúsculo de la izquierda, trotskista, que tiene el lema de cuanto peor, mejor. Entonces agita, se reúne en la calle, hace bochinche, canta lemas y consignas que la deuda la pague el otro, pero no nosotros, y cosas por el estilo. Y además puede haber alguna infiltración, a lo mejor aviesamente originada en algún sector político vinculado con el oficialismo, que tira unas piedras en el despacho de la vicepresidenta para distraer la atención, para victimizarla. Pero yo le aseguro una cosa, Alan. Sí. Dentro de la Cámara de Diputados nunca vi una sesión más pacífica y nunca vi una sesión donde hubiera más respeto como el que hubo el otro día, la otra madrugada. Todos se pusieron una especie de candado en la boca y hablaron lo elemental para no herir la sensibilidad de la contraparte, porque al final se llegó a un voto prácticamente unánime, salvo algunos kirchneristas y algunos extremistas de los dos lados, del trotskismo y de los extremistas libertarios, que votaron en contra. Pero no es de casualidad que sobre 257 diputados, 202 votamos a favor. Es decir, eso es una elección interna dentro de la Cámara de Diputados, una votación que demuestra que no hay tal enrarecimiento, que había la vocación de ayudar al país para que no entre en el abismo del default. Pero lo que pasa es que afuera la agitación es artificiosa porque es minúscula. ¿Cuánta gente habría? 15.000 personas. Esos 15.000 personas, que además los pagamos nosotros porque todos tienen planes en general, ¿qué significan frente a 45 millones? Nada, una gota en el océano, pero son los que generan la ruido, primera plana del escenario. Muy bien, diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo y ya nos volveremos a comunicar. Muchas gracias, Alan. Gracias. Era la palabra del diputado Alberto Acef por Juntos por el Cambio.